Ser lector es la posibilidad de tener múltiples puntos de vista. Acá vas a encontrar dos puntos de vista que se enfrentan sobre esta obra que se llama La oculta de Héctor Abad Faciolince. Hola, bienvenidos al canal de Letra Inquieta, yo soy Daisy Barbosa Moreno y hoy vamos a tener nuestro tercer enfrentados con un libro muy especial que se llama La oculta de Héctor Abad Faciolince. Me acompaña Elizabeth Pinzón. Eli, bienvenida. Gracias, Daisy. ¿Cómo estás? Muy bien, Elizabeth es traductora, es maestra, es una gran lectora, le encanta devorar libros y habitar las bibliotecas, entonces esperamos que sea una conversación chévere para ustedes. Vamos entonces a resumir la historia de la oculta. Eli me va a ayudar con eso. Claro que sí, Daisy. La oculta es la historia de una finca que está ubicada en el suroeste antioqueño. Es una historia contada a tres voces, es una novela que cuentan tres personajes y pues es muy entretenida. Los tres personajes son hermanos, son Toño, Eva y Pilar. Y más que la historia de la oculta, es la historia de un país. La oculta podremos decir que es como la excusa para contar la historia desde la colonización y hablar pues de un montón de hechos históricos que han pasado en Colombia. La metodología de los enfrentados es que somos dos puntos de vista diferentes. Eli en este momento va a defender el libro y yo pido disculpas con Héctor Abad porque me toca atacarlo desde mis argumentos literarios. Cabe decir que a mí también me gustó la historia, pero esta es la metodología, entonces me va a tocar ser de diablo. Entonces bueno, empecemos. Entonces empecemos con uno de los aspectos que me pareció más bonito a mí de la historia, es el lenguaje que utiliza Héctor Abad para describirnos el paisaje. Es un lenguaje que puede ser prácticamente poético porque él describe todo muy explícitamente, las montañas, los árboles, los pájaros, un lago que existe en la historia que es muy bonito, entonces es una descripción del paisaje muy bien lograda. Es bien lograda, pero también siento que para algunos lectores puede ser una descripción muy extensa y esos lectores que quieren que las historias lleguen rápido y pasen cosas pueden decir, bueno, ya sé que el cielo está muy azul, que ese árbol es muy bonito, pero ¿qué va a pasar? Entonces puede ser que a algunos lectores no les guste. Sí, puede ser. Otra cosa que encontré yo muy interesante en la historia es que esta está contada a tres voces. Encontramos la voz, como lo decías tú en el resumen, de Pilar, de Eva y de Toño, que son tres hermanos. Entonces la historia es contada desde esos tres puntos de vista, pero entonces el lector es el que viene sabiendo todo en general, el que tiene como el manejo de la historia absoluta, ¿cierto? Como un lector omnisciente, podríamos decirlo así. Entonces digamos que el escritor nos involucra a nosotros dentro de esa historia con ese papel. Me pareció pues un aspecto que se puede resaltar. Es un aspecto bueno, sobre todo porque el lector es el que tiene todas las pistas de la historia y nutre entonces ese eje principal. Pero yo también siento que puede que no nos identifiquemos con alguna de esas voces. Por ejemplo, a mí me pasó, yo no me identifico con la voz de Pilar. Entonces, cada que yo llegaba al libro y decía, bueno, me va a hablar Pilar, yo decía, ay, otra vez esta señora conservadora, que todo tiene que ser perfecto, pues como tan insistente en el asunto de la tradición. Entonces yo decía, no, yo quisiera que esta historia me la contara Pilar, que Pilar es un poco más arriesgada, más... Perdón, sí. Que me la contara Eva, que Eva es un poco más arriesgada, más liberal. Entonces a mí sí me quedó como la pregunta desde la lectora que soy, bueno, ¿qué pasaría si esta historia fuera solo contada por Eva o por Toño o por Pilar? Claro que sí. Finalmente, a mí me gustaría hablar de un aspecto y es el aspecto del apego o de esa identidad que tienen esos tres personajes con esa tierra, ¿cierto? En cierta manera nosotros pues hablábamos cuando íbamos a construir este video de que la vida de ellos tres está traspasada totalmente por la existencia de la oculta, ¿cierto? Entonces la oculta para ellos es ese punto en el que siempre llegaban, al que siempre estaban reunidos con la familia y
que siempre ha estado presente en su historia de vida, desde sus antepasados hasta que todos se quieren ir a morir, incluso cuando los entierran, quieren que los entierren en la oculta. Entonces me parece un aspecto además muy que bonito. los entierran en un lugar muy especial que es el descansadero, como lo llama Héctor Abad. sí, como lo llama Héctor Abad, y el mayordomo, ¿cómo era que se llamaba? Ah, sí, se llamaba Próspero. ¿Cómo ¿no? se llamaba? Sí, como Próspero. Entonces querían ir al descansadero, es un lugar bonito. Sí. Pero yo siento que eso también puede hacer que la historia se vea como una historia muy antioqueña, como que es muy fácil para entender a los antioqueños, pues porque tenemos ese amor por la tierra, pero que para otra persona de otro país puede que sea un amor como sin sentido. Pero ¿por qué tan apegados a esa tierra? ¿Por qué tan apegados a esa casa? Entonces puede ser un amor como sin base, ¿cierto? Porque Sí. personas de otro país pues no tienen ese rasgo tan grande como a la tierra, diría yo. Claro que sí. Y para terminar el video vamos entonces a decir 2 cositas cada una de por qué hay que leerse La Oculta. Empiezo yo primero porque es de Héctor Abad. Héctor Abad es un escritor colombiano, como les decíamos al principio, es un muy buen escritor, de esos escritores que nosotras quisiéramos que siguiera la gente, que pudiéramos promocionar en las bibliotecas y en las librerías, porque vale la pena leer. Pues no solamente porque es un ser queridísimo y aquí en Colombia suena mucho, sino porque realmente se merece ese título de escritor. Yo quisiera resaltar que es una novela entretenida, que es bien lograda literariamente, fácil de leer y que además pues incluso tiene un lenguaje en algunas ocasiones poético que invita muchísimo pues como al deleite, a estar realmente fascinados con una historia. Claro, y yo ahí también me pego para decir mi segundo punto para leer, y es que es una obra que permite que uno habite la oculta, ¿cierto? Que se siente en la hamaca como ellos se sientan, que pueda vivir esa oculta en H, o sea, uno logra estar en ese lago turbio, uno logra entonces inclusive saborear lo que comen los personajes y sentir el dolor de esos personajes. Hay una parte donde a Eva la persiguen y uno se siente acosado y quiere que realmente eso termine, porque uno lucha con ella para salir de ahí. Entonces es muy bueno esa forma de narrarse, porque te involucra totalmente. Y finalmente, pues hablando de ese dolor que vive Eva en esa escena del libro, tenemos que La Oculta también es un retrato de la historia de nuestro país, ¿cierto? La finca pasa por todas, podríamos decir que por todas las etapas que ha atravesado Colombia a través de su historia, y es una cosa que pues para nosotros los colombianos y para gente de otras latitudes que lea La Oculta puede ser también una forma de acercarse a la historia de una forma novelada, sí, pero que sí tiene que ver mucho con la realidad. Alguien me decía, alguien que está por acá atrás de cámaras, me decía que tener la posibilidad de leer la historia a partir de la literatura era la posibilidad de echar muchas culpas indirectamente, es decir muchas realidades, pero después decir es que es fantasía también, ¿cierto? Sí, claro. Pero que tiene mucho que ver. Bueno, y otra cuñita chiquita, y es que es un inicio, La Oculta tiene un inicio genial. Las primeras páginas uno queda como, ¡oh! Plop, ¿qué pasó acá? Porque si yo sentía que me estaban hablando de otros personajes, esto pasó. No les vamos a contar qué pasa, porque la idea es que ustedes vayan a las bibliotecas de la librería y busquen entonces La Oculta de Héctor Abad. Chao, muchas gracias. Chao. Muchas gracias por ver nuestros videos. Recuerden que si les gustó me regalan un me gusta. En este lado les voy a dejar los otros videos de Enfrentados. Aquí los videos de estimulación a la lectura para bebés. Y aquí todo lo que tiene que ver con autores. Por favor, no olviden suscribirse. Chao.